Bien, hermanos, el tema que vamos a tocar en esta noche tiene que ver con una pregunta que nace de lo profundo del corazón humano, desde que el ser humano cayó en pecado, cayó en desgracia, desde que fue destituido de la gloria del Eterno, desde que fue expulsado del Edén, y desde que se le prohibió comer del árbol de la vida, de cuyo fruto era el propósito primigenio, el propósito original de Elohim, se alimentara a Adán y Eva para vivir eternamente. Desde aquel momento, el ser humano lleva en su corazón el anhelo de eternidad, según dice el sabio Salomón. Por lo tanto, el ser humano no concibe la muerte, no la podemos entender. No estoy hablando de la conciencia del ser humano que va al sepulcro, no. Cuando una persona muere, sus pensamientos perecen, dice Salomón en Eclesiastés. Sin embargo, la misma muerte de nuestros familiares genera un desconsuelo que solamente el espíritu del Eterno, de Elohim, puede calmar. Pero desde nuestro ser nos preguntamos, ¿qué se puede hacer para heredar la vida eterna? ¿Puede el ser humano tener vida eterna? De hecho, si nosotros nos remontamos a la historia, vamos a ver que el propósito también del oscurantismo, de la magia o de la alquimia inclusive, fue también el objetivo de encontrar la vida o de regenerar la vida. ¿Qué se puede hacer para obtener vida eterna? Está en el corazón de todos nosotros, lo hemos pensado alguna vez, si se pudiera vivir eternamente. Hay historias mitológicas acerca de personas inmortales. Sin embargo, esta misma pregunta la hicieron dos personajes en la Escritura, en el Nuevo Testamento. Y yo quiero reflexionar en estas dos preguntas, que son un reflejo de lo que toda la humanidad clama, lo que toda la humanidad desea y anhela, que es tener la vida eterna, ¿sí? El primer caso que quiero leer se encuentra en Lucas, capítulo 10, versículos 25 en adelante. Esto forma parte de una parábola. Lucas capítulo 10, versículos 25 en adelante, forma parte de una parábola llamada, o de una historia llamada El Buen Samaritano, ¿sí? La historia del Buen Samaritano. Es una historia muy conocida. Probablemente no la leamos completa, pero sí vamos a leer los primeros pasajes, porque aparece allí una pregunta. Y vamos a sacarle varias lecciones a estos textos que vamos a leer en esta noche. No solamente estoy apuntando en un sentido, hay un sentido primordial, una lección primordial, pero vamos a ver que se desprenden lecciones distintas, ¿sí? En cada uno de estos pasajes. Vamos a ver denominadores comunes en esta historia, o en este primer caso, con el segundo caso que vamos a leer más adelante. Si vamos a prestar atención al pasaje, se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante. De paso le mando un saludo a Leandro, que está desde Mar del Plata en el estudio de radio grabando este programa, así que fíjense cómo Yahweh, a pesar de las distancias, nos permite trabajar en conjunto, ¿no? Como un cuerpo. Así que un gran saludo a Leandro de Mar del Plata, que recién me mandó un mensaje. Versículo 25 de Lucas 10, la historia del buen samaritano, comienza de esta manera. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle. O sea, una persona que era estudioso de las Escrituras, estudioso de la ley, para probar a Yahshua, para probarlo a ver si realmente era lo que él pretendía hacer, para ver si hallaba algún error, ya que él conocía las Escrituras al pie de la letra, quería ver si Yahshua respondía algo de manera equivocada para poder acusarle. Y con este objetivo, dice, para probarle, le dijo: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? He ahí la pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: escuchen estas palabras, hermanos, porque
en las dos ocasiones que vamos a leer en esta noche, se da exactamente la misma respuesta. Y estoy seguro, mis hermanos, que de pastores o ministros, si alguna vez hemos hecho esta pregunta, no han salido las mismas respuestas. En líneas generales, estas respuestas no se dan. Sin embargo, vamos a prestar atención, vamos a prestar oído. ¿Cuál es la respuesta? Dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Fíjense, hermanos, Yahshua el Mesías, para dar una respuesta acerca de cómo heredar la vida eterna, se remite a la ley. Para aquellos que nos escuchan por primera vez en esta noche, cuando nos referimos a la ley, nos referimos a los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. De hecho, este era un doctor de la ley, ¿sí? Era una persona estudiosa de la ley. La palabra ley en realidad en hebreo no es ley, sino que es Torá, que significa instrucción. Hay instrucciones, hay señalizaciones, hay referencias constantes para que nosotros no caigamos en los lazos de Satanás, que no caigamos en el error. Eso es la Torá, la instrucción. Hay una instrucción directa de parte del Eterno que se dignó darle a su pueblo que había rescatado de la esclavitud de Egipto. En realidad la Torá es eterna. Ya Adán recibió la Torá, Abraham recibió la Torá. Todos los que fueron antes de Moisés también recibieron la ley, la instrucción de parte del Eterno. Y Yahshua, para dar respuesta a cómo podemos heredar la vida eterna, le pregunta, ¿no? Y esta es una práctica muy común en el Mesías Yahshua. Hay quienes dicen, por allí, que solamente los tontos responden a una pregunta con otra pregunta. Si esto fuera cierto, mis hermanos, bueno, hay varias veces donde Yahshua responde una pregunta con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué es lo que interpretas de la ley? Si queremos saber cómo heredar la vida eterna, tenemos que leer lo que está escrito en la ley. Yahshua se remite allí. Entonces, aquel respondiendo dijo, versículo 27, amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Hermanos, tremendo. ¿Saben por qué digo que esto es tremendo? Porque esto contradice absolutamente la teología de la gracia barata, desprovista de cualquier tipo de instrucción que se enseña en las iglesias. Esto no contradice la gracia verdadera. La gracia verdadera enseña que creyendo en Elohim recibimos poder de lo alto para guardar sus mandamientos. Sin embargo, la gracia barata dice que somos salvados viviendo en nuestros pecados, sin cumplir los mandamientos. Hermano, y esto contradice absolutamente. La respuesta de Yahshua es, bien has dicho, haz esto y vivirás. Y hay algunos que dicen que amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo, es un resumen de la ley. No es así, hermanos. Son dos pasajes bien definidos de la ley de Moisés. Uno en el libro de Deuteronomio, otro en el libro de Levítico, que vamos a leer a continuación. Son pasajes que forman parte de la ley. La forma de alcanzar la vida eterna y la salvación no están ajenos a los libros de la ley que fueron reveladas a Moisés. No es algo nuevo. Amar a Dios con todo el corazón y a tu prójimo como a ti mismo no es algo nuevo que desconociera el pueblo de Israel de la antigüedad. No, es parte del evangelio eterno que le fue dado desde Adán hasta el último mortal que viva sobre la tierra va a recibir el mismo evangelio, el mismo plan de salvación, que por medio del amor a Yahshua, por medio del amor a Yahweh el Padre también, nosotros podemos ser obedientes y andar en sus mandamientos. El primer pasaje que cita el intérprete de la ley para responder cuál es la forma de heredar la vida eterna, se encuentra en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Sin salir de Lucas, vamos a Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Este pasaje es muy interesante porque responde a otra pregunta que le hicieron a Yahshua en otro momento,
que le dijeron cuál es el mayor de todos los mandamientos. Y él citó justamente este pasaje de Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio es presentado los 10 mandamientos. Son presentados nuevamente los 10 mandamientos y de hecho son presentados como el nuevo pacto, ¿sí? El nuevo pacto. Yahweh le pide a Moisés que labre 2 tablas de piedra y que las lleve para que él escriba de vuelta los 10 mandamientos, porque Moisés los había roto a las otras tablas después de ver cómo adoraban el becerro de oro. Entonces cuando le va a dar nuevamente los 10 mandamientos, no recuerdo ahora el pasaje, no lo tengo marcado ahora, pero les dice que va a ser un nuevo pacto. Y el nuevo pacto no difiere del anterior, es el mismo, es una nueva oportunidad, es una nueva chance que nos da de hacer su voluntad, cuando la Biblia habla de un nuevo pacto. Y en el capítulo 6, justamente en el contexto de los 10 mandamientos, en el versículo 5 dice, el versículo 4, también importante, dice, Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno. ¿Sí? Esto ténganlo en mente porque van a ver que en los pasajes subsiguientes que vamos a ir leyendo, es un factor que se repite. Primero se repite la pregunta, ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Vamos a ver que se repite la respuesta en relación con los mandamientos. Y vamos a ver que el contexto incluye que Yahweh es uno. ¿Sí? Esto es muy importante, hermano. Entonces dice, Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh es uno, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Sí? Este es el conocido como Shema Israel, Oye Israel, que es recitado cada día por el pueblo judío hasta la actualidad. Y esto, mis hermanos, estas palabras, en el contexto, no lo voy a leer ahora por cuestión de tiempo, pero estas palabras tienen que estar grabadas en nuestra frente, en nuestra mente, y tienen que estar atadas en nuestra mano, y tienen que estar escritas en los postes y en los dinteles de nuestra casa, para recordar y para enseñarle a nuestros hijos acerca del Elohim eterno, ¿sí? Ahora, este es uno de los pasajes que cita el intérprete de la ley, y el otro se encuentra en Levítico 19, versículo 18, muy interesante también, porque en Levítico 19 se encuentran las leyes de santidad. Leyes de santidad, no para los sacerdotes solamente, no para los levitas, sino para todo el pueblo. Levítico 19, versículo 18, dice así, No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Yahweh. De hecho, hermanos, hay pasajes, hay leyes de la Torá, donde Yahweh le habló específicamente al pueblo de Israel que amara a los extranjeros, que amara a sus enemigos, que amara a su prójimo, que no se olvidara de los extranjeros, que tuviera misericordia de ellos, porque extranjero fue Israel en la tierra de Egipto. El no hacer acepción de personas y todo este tipo de cosas ya fueron reveladas al pueblo de Israel en el Antiguo Pacto, lo que se conoce como el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés. En la ley de Moisés fue revelada la fórmula, la forma de poder heredar la vida eterna. Y nosotros hemos, como cristianos estoy hablando, hemos relegado absolutamente, no solamente el Antiguo Testamento, sino en especial la ley de Moisés, que contenía las palabras que Yahshua iba a utilizar para dar respuesta a todos aquellos que buscaban la salvación. Entonces, fíjense, estas son las palabras, la respuesta, Deuteronomio 6.5 y Levítico 19.18, y en el versículo 29 vemos algo que se va a repetir en la historia que vamos a leer a continuación. Dice, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Yahshua, ¿y quién es mi prójimo? Recordemos la situación, hermano. El intérprete de la ley le dice, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Él le dice, bueno, ¿qué está escrito en la ley? O sea, ¿por qué me preguntas a mí? Ya está escrito en la ley, ¿qué es lo que interpretas? Él le responde, amar a Yahweh con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Yahshua le dice, has dicho bien, ahora si haces esto, vivirás. Ahora él pregunta, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y pregunta queriendo justificarse. ¿Saben por qué, hermanos? Porque él sabía que estaba fallando en guardar la ley. Él sabía que estaba haciendo
ineficiente para cumplir todos los preceptos de la Torá. Él sabía que no estaba amando del todo a su prójimo. Entonces Yahshua le cuenta una historia. Hermanos, vale la pena, voy a leer solamente algunos pasajes, ya termina la historia, no me quiero extender mucho. Pero Yahshua le respondió de esta manera, con una pequeña historia. Respondiendo Yahshua dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Hermanos, les recuerdo, sacerdotes, levitas, eran personas que trabajaban en el templo de Jerusalén. Eran de lo que se conocía como el pueblo judío, ¿sí? O del reino del sur, ¿sí? Y estas personas en especial eran ministros religiosos, eran personas que se dedicaban al evangelio. Por lo tanto, se esperaba de ellos que acudieran en ayuda de esta persona que estaba malherida. Dice en el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, samaritano era también del pueblo de Israel, pero del reino del norte, se habían apartado de la ley, por lo tanto eran odiados por los judíos, ¿sí? Y no se toleraban entre sí. Un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo: cuídamele y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré cuando regrese. Y escuchen esto, hermanos, ahora viene la pregunta. Una pregunta que iba a dejar al descubierto cuál era la piedra en el camino, cuál era la cosa que todavía tenía esta persona que le impedía entregarse a Yahshua, que le impedía entregarse y amar de todo su corazón a Yahweh y a su prójimo y guardar los mandamientos. Esta pregunta punzante iba a dejar al descubierto no lo que pasa con los doctores de la ley, va a dejar al descubierto lo que pasa con cada uno de nosotros, porque este es un ejemplo de lo que pasa con el corazón inclinado al mal de toda la raza humana, ¿sí? En esta pregunta Yahshua dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, escuchen esto, hermanos, el que usó de misericordia con él. Entonces Yahshua le dijo: ve y haz tú lo mismo. Este intérprete de la ley no podía cumplir fielmente el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque sentía discriminación y odio racial hacia los samaritanos, a tal punto que cuando Yahshua le pregunta ¿quién hizo misericordia?, él no dijo el samaritano, no lo reconoció. Habrá dicho seguramente entre dientes el que hizo misericordia de él. Le costaba reconocer, hermanos. Él lo que tendría que haber dicho cuando Yahshua le dijo ¿qué está escrito en la ley? Y en vez de haber dicho todas esas cosas, él tendría que haber reconocido simplemente: yo sé lo que está escrito en la ley, sé que tengo que guardar los mandamientos, pero no puedo, ayúdame. Él tendría que haber reconocido su debilidad, y Yahshua le podría haber dado la victoria sobre aquellas cosas que todavía él no había dejado. Y queriendo justificarse a sí mismo, dijo: ¿quién es mi prójimo? Esta es una de las historias, hermanos. Primer punto importante: ¿cómo heredamos la vida eterna? Y Yahshua responde: en la ley de Moisés está escrito. Ahí está la forma de heredar la vida eterna, en relación con los mandamientos. El ser humano no puede guardarlos, tiene que reconocer su impotencia. Entonces Yahshua puede cubrir sus necesidades, puede limpiarlo de aquello que lo está separando de Elohim. En este caso era el odio, la discriminación hacia su semejante, lo que le impedía guardar los mandamientos, le impedía ser santo, como Yahweh Elohim es santo. El otro pasaje que yo quiero compartir con ustedes se encuentra en el libro de Mateo, Mateo capítulo 19, versículo 16. Otro pasaje con una historia semejante. Mateo capítulo 19, versículo 16 en adelante. La historia es muy conocida también, se la conoce como la historia del joven rico. Y vamos a ver, hermanos, que las preguntas, las respuestas, las reacciones son semejantes, ¿sí?
y vamos a meditar un poco en ella. Versículo 16 dice así, de Mateo, capítulo 19. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Nuevamente, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Elohim. Fíjense, de vuelta se especifica que hay un solo Dios. Y Yahshua se hace el tonto, por así decirlo, diciendo, ¿por qué me preguntas esta cosa? Vos ya conocés las cosas. ¿Cuál es el problema? Si vos me haces esta pregunta es porque todavía no sentís la salvación y porque aunque conocés todo lo que está escrito, hay algo que te falta, ¿sí? Al intérprete de la ley le habló de la misma manera y le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? O sea, no, ya está escrito, no me preguntes a mí. Te falta algo. Y este intérprete de la ley le costó reconocer, no sé lo que pasó al final de la historia, pero por lo menos por lo que fue su reacción después de escuchar la historia del buen samaritano, le costó reconocer que su problema era la discriminación, que había un pecado que lo separaba del Eterno y le impedía guardar sus mandamientos. Y él sabía que tenía que guardar los mandamientos. Haz esto y vivirás. Entonces, queriendo justificarse, dice, ¿quién es mi prójimo? ¿Sí? Y ahora de nuevo, el joven rico dice, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Entonces Yahshua le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Elohim. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. Hermanos, las mismas palabras. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees? ¿Dónde fue revelado el Evangelio en primera instancia a la humanidad? Fue a través de Moisés, en esos 5 libros. Y sobre esa base fueron revelados otras cosas a través de los profetas. Y después era la ley y los profetas. Y de acuerdo a esa base también tenemos el registro histórico de lo que Yahshua vivió en el Nuevo Testamento, pero que tiene que estar de acuerdo a la ley y a los profetas. ¿Dónde fue revelado el Evangelio en primera instancia? Le fue revelado a Adán, le fue revelado a Abraham, pero fue escrito primeramente por Moisés, ¿sí? Y es lo que tenemos. Y si hoy le preguntamos a Yahweh qué tenemos que hacer para heredar la vida eterna, Él nos va a responder lo mismo. ¿Qué está escrito en la ley? No conocés los mandamientos. Entonces leemos la respuesta y el versículo 18, Él pregunta. Versículo 18, le dijo, ¿cuáles? Y Yahshua le había dicho, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le dijo, ¿cuáles? Y Yahshua dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Fíjense, hermanos, que en la historia anterior leímos que él se remitió a Deuteronomio capítulo 6, ¿sí? Y Deuteronomio capítulo 6 estaba en relación con los 10 mandamientos. Acá nuevamente se mencionan los 10 mandamientos que se encuentran en Éxodo 20 y en Deuteronomio capítulo 6, repetidos, ¿sí? No hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, versículo 19, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjense, nuevamente, Deuteronomio capítulo 5, los 10 mandamientos, y Levítico 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo, una ley de santidad, ¿sí? En el versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Hermanos, él había guardado todo eso. Él ya conocía la ley. Sin embargo, no estaba en paz y por ello hizo la pregunta, ¿qué he de hacer para guardar la vida eterna? Entonces Yahshua le dijo, así como en su momento al intérprete de la ley le dijo, ¿quién fue el prójimo del que estuvo convaleciente? ¿Quién fue el que lo ayudó? Y esto sacó al descubierto el problema, la piedra en el zapato, el pecado que le impedía al intérprete de la ley seguir los mandamientos. Acá también, Yahshua va a decir una frase que va a sacar al descubierto cuál es el problema, cuál es el impedimento para que esta persona pudiera ser un creyente obediente, que pudiera ser una persona santa, consagrada. Versículo 21, la respuesta, ¿qué más me falta? Le dice. Yahshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme.
no se lo esperaba. No se lo esperaba, sin embargo, cuando lo dijo, esta persona reaccionó de una manera que dejó al descubierto que ese era el problema. Él conocía los mandamientos. Sin embargo, su amor al dinero, un pecado, le impedía guardar perfectamente todos los mandamientos. Porque dice, si quieres ser perfecto, haz esto. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, y luego ven y sígueme. Versículo 22 dice, oyendo el joven estas palabras se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Yahshua dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Elohim. Sus discípulos oyendo esto se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Yahshua les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Elohim todo es posible. Hermanos, esta historia no trata de reflejar lo que pasa en la mente y en el corazón de las personas ricas. Esta historia trata de reflejar lo que pasa en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Esta historia es para usted, es para vos que estás escuchando, es para mí. Porque probablemente ya conozcamos, primero, si no conocíamos, hermanos, que están los mandamientos, que tenemos que ir a la ley, que son las que dan testimonio del Mesías, que tenemos que ir a la ley, que son donde está reflejado el plan de salvación, el Evangelio, la única forma de entrar a la vida eterna. Primeramente es esto. Y segundo, hermanos, esta historia refleja que a pesar de que podamos llegar a conocer los mandamientos, puede haber un pecado, puede haber un problema, puede haber algo que nos impide ser perfectos. Y Yahshua lo dijo bien claro, vende todo lo que tienes, quita esas cosas que tienes, que te separan de mí, que vos sabés bien cuáles son, sacalas. En otras ocasiones dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtala, ¿sí? Esas cosas que nosotros sabemos que nos separan de Elohim, saquémosla, regalémosla, y después vayamos y sigámosle. Sigamos a Yahshua, para poder ser perfectos. Hermanos, el plan de salvación fue presentado a través de la ley. Y uno podría decir, bueno, pero la Escritura dice, hay que creer, para ser salvo simplemente hay que creer. Por supuesto que sí. Abraham, dice la Escritura en Génesis, que creyó y le fue contado por justicia. ¿Sí? Y luego de haber creído, esa justicia se hizo manifiesta en él, como dice Romanos capítulo 8, la justicia de la ley se cumplió en él, porque él conocía la ley. Pero a los que andan conforme a la carne, como dice Romanos 8, no pueden guardar la ley, es imposible. Pero si andamos conforme al Espíritu, si sacamos aquellas cosas de la carne que nos separan de Elohim y andamos conforme al Espíritu, la justicia de la ley se cumple en nosotros y podemos ser perfectos. Podemos heredar, mis hermanos, la vida eterna. Hay un pasaje que yo quería compartir con ustedes, que es el Salmo 119, que habla justamente de creer en los mandamientos de Elohim, porque sus mandamientos también se cumplen por la fe. También es necesario que ejerzamos fe y que creamos. Es un salmo que realmente me llamó mucho la atención, me gustó mucho, quiero compartirlo con ustedes. Salmo 119, es muy interesante todo el capítulo, es bastante largo, es el más largo de los salmos, pero realmente es una bendición. Cada uno de los pasajes es una bendición. Salmo capítulo 119, versículos 65 al 72, dice lo siguiente: Bien has hecho con tu siervo, oh Yahweh, conforme a tu palabra, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y escuchen esto, hermanos, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. El intérprete de la ley y el joven rico tenían que humillarse, simplemente eso. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que humillarnos, reconocer aquello que nos separa de Elohim, desecharlo y después seguirle, para que nosotros podamos guardar sus mandamientos. Versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos.
Porque esa es la única forma, hermanos, perdón, hago un paréntesis, la única forma de guardar sus mandamientos, es de todo corazón, ¿sí? Sinceramente, se engrosó el corazón de ellos como cebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y de plata. Hermanos, tenemos que humillarnos para poder encontrar el camino de la salvación. Tenemos que humillarnos para dar el primer paso hacia Yahshua, hacia el Mesías. Él nos acepta, nos limpia, nos cubre con su justicia y nos puede mantener, como dice la Escritura, irreprensibles, sin mancha, para aquel gran día. Otro pasaje que quería compartir con ustedes en relación con este tema se encuentra en Juan, capítulo 5, versículos 30 al 47. Es muy interesante, hermanos, porque recién leímos que en cada respuesta Yahshua se refería a la ley, se refería a los libros de Moisés. Y en este caso vamos a ver que toda la Escritura, ¿sí?, en especial los libros de Moisés, nos dan revelación acerca de Yahshua. Y es más, acá viene un tema y un problema. No podemos creer en las palabras de Yahshua si no le creemos a Moisés. No podemos entenderlo y no podemos creerlo. Vamos a leer en el capítulo 6 de Juan, capítulo 5, versículos 30 al 47 del Evangelio de Juan. Dice lo siguiente. Vamos a leer del 30 al 47, lo voy a leer rapidito para poder llegar. Dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Versículo 37 dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Elohim en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Versículo 44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, si no buscáis la gloria que viene del Elohim único, del Dios único? Nuevamente, Dios es uno. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Y escuchen esto, hermanos. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Escuchen esto, hermanos. Nosotros estamos queriendo conocer cada día más a Yahshua HaMashiach, lo dije al principio de este programa. Nuestro objetivo es seguir sus pisadas. Nuestro objetivo es ser cada día más semejantes a Él. ¿Cómo creeremos en sus palabras si no le hemos creído a Moisés? Hermanos, hoy en día se enseña en las iglesias, se enseña en el cristianismo, que Cristo anuló y abolió lo que Yahweh le reveló a Moisés. Eso es poner a Cristo contra Cristo mismo. Yahshua no puede abolir lo que él mismo dijo. Hermanos, ¿cómo podemos creer en Yahshua? ¿Cómo podemos creer en sus palabras? Y les digo más, esto es terrible, pero es la verdad. ¿Cómo podemos saber que Él es el Mesías de verdad si no sabemos cuáles son las profecías que anunciaban su advenimiento? Si no conocemos lo que fue dicho de antemano
para que cuando se cumpliera en Yahshua creamos en Él. Simplemente, si hemos creído en Yahshua y lo hemos aceptado como Mesías, hermanos, sin conocer todas estas cosas, lo hemos aceptado simplemente de palabra, pero ahora tenemos que conocerlo. No digo que esté mal, pero tenemos que conocer, tenemos que tener afianzada nuestra fe. Y si no le creemos a Moisés, no podemos creerle a Yahshua el Mesías. Otro pasaje que quiero compartir con ustedes se encuentra en Lucas, que habla más o menos de lo mismo, capítulo 16, versículo 27 al 31. Lucas, capítulo 16, versículo 27 al 31, que es otra parábola, la parábola del rico y Lázaro. No la vamos a leer ahora, la hemos leído en otras oportunidades, y hay una conversación que el rico tiene con Abraham, del versículo 27, que supuestamente el rico está en los tormentos del fuego. Entonces le dijo, versículo 27, le dijo a Abraham: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, el rico pide que Abraham envíe a Lázaro, que ya estaba muerto, que estaba en el seno de Abraham, que lo envíe a la casa de sus padres, de su familia, para que ellos crean el mensaje. Dice: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengas ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Hermanos, escuchen estas palabras. El propósito de la historia del rico y Lázaro no es para hablar de los tormentos del infierno. Los tormentos del infierno es una doctrina satánica inventada por la Iglesia de Roma para recaudar dinero durante la Edad Media, amenazando a la gente que ponga indulgencia para salir del infierno o del purgatorio. Esto no es una doctrina bíblica. El propósito de la parábola del rico y Lázaro es esta: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Óiganlos. ¿Cómo haré para heredar la vida eterna? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que dijo Moisés? Ahí está escrito. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Oh, hermanos, ¿cuántas veces escuchamos de los púlpitos, desde las iglesias, programas de televisión, etcétera, etcétera, que se predica un evangelio falso, que nada tiene que ver con el verdadero evangelio? Porque es un evangelio predicado para que la gente crea simplemente por sensaciones, porque si aparece uno de entre los muertos, o porque si se ve un milagro, o porque si se ve esto o lo otro. El evangelio está primeramente escrito en Moisés y los profetas. Entonces él le dice: no, si fuera alguien de los muertos, ellos se arrepentirían. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hermano, terrible. Yahweh nos invita cada día, en esta noche también, a volver a sus caminos. Si queremos conocer cada día más a Yahshua HaMashiach, tenemos que buscarle en su palabra, no en fábulas inventadas, no en doctrinas de hombres, no en canciones meramente sentimentales que apelan a las emociones. No, hermanos, tenemos que buscarle en su palabra. Tenemos que asentar nuestra casa sobre la roca, para que cuando vengan los vientos de las tempestades, cuando vengan los problemas, cuando venga la aflicción, nosotros no seamos movidos por cualquier viento de doctrina. Si a Moisés y a los profetas no oyen, tampoco van a oír a Yahshua, tampoco van a oír a nadie. Si no lo reconocemos a través de lo que él inspiró, cuando Yahshua se presente, no le vamos a reconocer. Y cuando el falso Yahshua, escuchen bien, cuando el falso Mesías venga, vamos a ir corriendo detrás de él, porque va a responder a los deseos de nuestra propia mente, y no va a responder a lo que es la verdadera característica de Yahshua, como él mismo se expresó en los escritos sagrados dados a Moisés y a los profetas. Hermanos, ¿qué haremos para heredar la vida eterna? Está la respuesta bien clara en las Escrituras. Espero que este programa les haya sido de bendición. Ya estamos sobre la hora, estamos en el minuto 52 ya. No quiero irme sin antes poder dejarles los números de teléfono. El teléfono celular al cual pueden enviar su mensaje es el 1535 96 26 83, 1535 96 26 83. Pueden dejarnos su mensaje de texto y el número fijo es 011 4220 4284, 011 4220 4284.
pueden llamarnos allí, visiten por supuesto las páginas de internet www.infonom.com y también www.lajusticiadecristo.com, que allí están las radios 24 horas. Este programa está saliendo a través de esa señal también de radio, y pueden escuchar por supuesto los programas grabados también desde allí. Muchas gracias por habernos acompañado. Ahora nos vamos con un poquitito